Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Las canciones de hoy son dos de nuestros himnos. El primero es el 296, Nuestro Dios nos salvó, y la segunda es la 345, Mi fe descansa en Jesús. Y es en Jesús en el único sitio donde podemos depositar nuestra confianza y nuestra fe, no en ritos, no en obras, no en nada que nosotros hubiésemos hecho, sino en la obra perfecta del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Cuando acudimos a Él pidiéndole perdón por nuestra condición humana, separados de Él, y podemos por fe en su obra obtener el perdón de los pecados, la redención, la limpieza de nuestras almas y la salvación. Así que podemos dar muchas gracias por esa obra que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Pues bendiciones, hermanos. Nuestro Dios nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó y nos regeneró. Nuestro Dios nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su Espíritu nos renovó. Nuestro Dios nos salvó por su gracia. Nuestro Dios nos salvó por su amor. Buenas tardes a todos, un día más, queridos hermanos y amigos que seguís estos estudios introductorios al tiempo de la oración que seguimos haciendo de manera online. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola de los Romanos, y el texto base para nuestra reflexión se encuentra en Romanos 3 del 24 al 26, pero vamos a leer desde el versículo 21 para situarnos mejor en contexto. Y también vamos a dar un breve repaso de lo que Pablo ha venido diciendo hasta ahora en su carta. Dice así Romanos 3, 24 y 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos y sobre todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A Él Dios lo puso como instrumento de perdón por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo hizo así para manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, Pablo inicia su carta presentándose a la Iglesia con el mensaje que va a desarrollar a lo largo de toda la epístola y que es el mensaje del Evangelio. Para eso él ha sido comisionado directamente por el Señor Jesucristo. No se trata, por lo tanto, de una ocurrencia personal del apóstol, sino que lo que va a decir a continuación, además de ser un mensaje atemporal para la Iglesia en todo tiempo y lugar, tiene el respaldo de Dios de quien procede. El Evangelio, por el hecho de proceder de Dios, tiene poder sobrenatural para describir la condición humana, con todas sus necesidades, con todos sus anhelos, y para proveer los recursos para satisfacer dichas necesidades y dar solución a los problemas que aquejan a la humanidad. En definitiva, como el apóstol dice en el versículo 16 del primer capítulo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él ha comenzado por afirmar que todo el mundo sin excepción ha ofendido a Dios gravemente a causa de su indiferencia, de su rechazo hacia Él y de las injusticias cometidas por todo ser humano, consistentes básicamente en actuar en contra de lo que Dios ha manifestado, de lo que Él ha dado a conocer de sí mismo, resistiendo de manera voluntaria la luz que en mayor o menor grado ha recibido cada cual de Dios. En el análisis de Pablo, tanto judíos como no judíos, o gentiles, son culpables ante Dios. Dice Romanos 2:12, que así pues todos los que han pecado sin estar bajo la ley, refiriéndose a los gentiles, también perecerán sin intervención de la ley. Y todos los que bajo la ley han pecado, los judíos, que tenían una ley revelada de Dios, pues por la ley serán juzgados. Con ley o sin ley, la perfecta justicia de Dios ha sido transgredida de manera universal. Y el diagnóstico final de Dios para la humanidad es de condenación, porque, como está escrito, no hay justo ni a uno, y también, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo ha explicado que la ley en la que los judíos apoyaban sus esperanzas de salvación no fue dada como remedio, como medio para salvación, sino que su propósito es el de tapar la boca de todo ser humano y hacer que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice Romanos 3:19, que sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que todos callen y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y esto es así porque la ley pone de manifiesto la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, y le muestra al hombre su imperiosa necesidad de una salvación que no puede alcanzar en modo alguno por sus propios medios. Esto prepara el camino para recibir a Jesucristo, que es el que nos ofrece y el que provee para el hombre esta salvación que tanto necesitamos. Por lo tanto, la ley tiene el propósito de mostrar al hombre su necesidad de salvación, pero no provee el remedio a esta necesidad. Es como un termómetro que sirve para confirmar la enfermedad de un enfermo, pero no proporciona el remedio que necesita para sanar. Así que la ley no fue dada para salvar, sino para mostrar al hombre su pecado y para condenarlo, y para hacerle consciente de su necesidad de salvación, para que busque refugio en la gracia que Dios le ofrece en Cristo. Y a la vista de que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, como dice el versículo 20, no habría ninguna esperanza de salvación para la humanidad, de no ser que Dios tomara de algún modo la iniciativa por su cuenta de salvar a la humanidad. Y así ha sido, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque la cosa no acaba ahí, sino que Él ha provisto en Cristo el medio perfecto para salvarnos. Pues el hombre, siendo injusto o sin justicia personal, puede alcanzar la salvación gracias a la justicia de Cristo. ¿De qué manera? Pues lo leemos ya en nuestro pasaje en estudio. Dice el versículo 24 del capítulo 3, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Con este siendo justificados gratuitamente por su gracia, Dios no hace justo al pecador, sino que lo declara justo. La persona que pone su fe en Cristo es declarada justa. Es decir, tal persona es admitida en la presencia de Dios. Es admitida absolutamente al margen de una ley que no puede cumplir y que ha transgredido, y de forma totalmente gratuita para esa persona. Y si bien Dios lo da de pura gracia, esta salvación la da de pura gracia, el costo de este regalo es incalculable.
Gracia significa un favor inmerecido. Es el amor de Dios en acción que alcanza al hombre. Y todos los beneficios que Dios derrama sobre el pecador proceden de esas riquezas de su gracia. Como creador y señor de todas las cosas, Dios es el dueño y es el gobernador absoluto de todo lo creado. Y no existe deuda alguna que Dios haya contraído con el ser humano, ni hacia ninguna de sus criaturas. Más bien, todo lo creado se debe a Dios. ¿Y qué le vamos a poder dar que antes no nos haya dado primero Él? ¿O con qué podremos pagar sus favores? Esto es del todo imposible. Nadie puede poner a Dios en deuda con Él, como lo pretende la falsa idea de hacer buenas obras para ganar su aprobación o hacer méritos que obliguen a Dios a admitirle en su presencia. Las buenas obras tienen su lugar, ciertamente, en la vida del creyente, y además es la manera de vida, la forma de vida que se espera de nosotros, pero nunca con el propósito de ganar méritos para la salvación, sino por el hecho de que la salvación nos ha sido dada como un regalo y vivir de una forma recta, de una forma buena, como su misma palabra lo indica. Eso es lo bueno. Lo malo, como la palabra indica, pues es malo también. Entonces es una ofensa para Dios pretender ganar su amor por medio de buenas obras. Esto rebaja el carácter amoroso de Dios a la altura de un negociante ambicioso que no tiene más interés que el puramente comercial, que espera algo a cambio de su mercancía. Esta manera de entender las cosas le pone a Dios por debajo del carácter natural de un padre, de una madre. Porque ¿qué madre hay, por ejemplo, que le exija algo a su hijo a cambio de su amor? En la depravación humana, por causa de la entrada en el mundo del pecado, que a todos nos afecta, pudiera ser que haya madres o padres que exijan de sus hijos algo a cambio de su amor por ellos, si es que a esta actitud se le puede llamar amor. Lo contrario es la verdad, porque se admira el carácter de los padres por el hecho de soportar con paciencia muchas terquedades, mucha ingratitud, mucha desobediencia y hasta el desprecio de sus hijos hacia ellos, sin afectar su amor. Un amor que persevera, un amor que se duele cuando algún hijo toma un mal camino y que se alegra cuando el hijo vuelve a la cordura, como el caso del hijo pródigo que leemos en Lucas 15. Entonces, si fuera cierto que Dios esperara del ser humano buenas obras para poder amarle, pues unos simples padres humanos con todos sus defectos, con todos sus pecados, serían mejores que Dios, que son capaces de seguir amando a sus hijos a pesar de los graves y dolorosos disgustos que les dan en muchas ocasiones. El amor constante de los padres que más ofensas y dolores hayan tenido que soportar hacia el hijo más recalcitrante, al más desagradecido y rebelde que haya pisado este mundo, no es más que un pálido reflejo del indescriptible amor de Dios hacia una humanidad que es desagradecida, pecadora, y por la cual ha entregado al Señor Jesucristo, su Hijo amado, perfecto, intachable y puro, para salvarnos. Como Pablo declara en este versículo 24, una justificación dada gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí la palabra redención tiene que ver con la liberación que resulta del pago de un rescate. Y la muerte de Cristo ha sido el rescate pagado que satisfizo las demandas de aquella perfecta justicia divina para poder hacer posible la liberación de la condenación eterna de todo aquel que cree en él. Bien, a continuación Pablo va a dar más detalles acerca del sacrificio de Cristo y de sus implicaciones. Después de decir que la justificación que se da al ser humano es gratuita, es por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice después, a quien Dios puso como instrumento de perdón. Estamos acostumbrados a leer en la versión del 60 propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí en la versión del 2020 dice instrumento de perdón. Igual esta palabra nos suena un poco más extraña. Bueno, pues fue Dios el Padre el que determinó que el ser humano fuera rescatado de su condenación mediante el sacrificio de su Hijo amado. La propiciación significa que esto es un sacrificio expiatorio y es aquel aspecto de la muerte de Cristo en el que reivindicó el carácter santo y recto de Dios y en virtud del cual Él puede ser propicio, puede ser favorable o misericordioso a todo el mundo. Por esa muerte de Cristo, Dios puede ser propicio, puede ser favorable a todo el mundo.
Y la necesidad de la expiación surge de la pecaminosidad del ser humano, que se levanta contra la santidad de Dios. Esto provoca su indignación, provoca su ira, y esa ira de Dios es alejada, es conjurada, es apartada del hombre, que se ampara bajo la protección de Cristo al ser desviada sobre la persona del Hijo, quien sustituye el lugar del pecador. La ira que debía caer sobre el hombre ha caído sobre Cristo. Es como si un rayo fulminante dirigido hacia el pecador encontrara su camino una cubierta aislante que lo librara de sus efectos. Y la sangre de Cristo, es decir, su propia vida derramada en sacrificio voluntario, es esa cubierta que libra al pecador de los efectos de la ira. Queda desviada hacia Cristo en lugar de caer sobre el pecador. Y dice que es por medio de la fe. Dios puso como instrumento de perdón o propiciación por medio de la fe. Destaca esto una vez más, que el único requisito que Dios establece para que el pecador reciba el regalo de su gracia es la fe. La fe en sí no es la que salva, sino que es el medio por el que se recibe el regalo de la salvación. Ahora bien, este sacrificio de Cristo, además de ser el medio por el cual salva al pecador, tiene el objetivo de manifestar esa justicia perfecta de Dios, al margen de la ley, que fue anunciada en el Antiguo Testamento, pero que no fue revelada hasta la venida de Cristo, por medio de su vida y de su obra consumada. Así que el hecho de que Dios pusiera a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre tiene también el propósito de manifestar esa justicia de Dios. Y dice el versículo 25, la parte final, dice: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo aquí habla de su justicia, o sea, de la justicia de Dios, que es la justicia que produce salvación y que se atribuye al pecador que deposita su fe en Cristo. Y que es la justicia de la que Pablo al principio habló y que se revela o manifiesta en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el pasado Dios, en su benevolencia, no ejecutó el juicio que merece el pecador. Y esa paciencia y esa compasión de Dios ha tenido un propósito, y es el propósito de conducir al hombre al arrepentimiento. Pablo lo ha dicho anteriormente en Romanos 2:4. Menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ese ha sido el propósito de Dios al dilatar su juicio. El propósito de Dios contemplaba desde el principio, el propósito eterno de Dios contemplaba la muerte expiatoria de Cristo, y en la cruz del Calvario, donde Dios descargó la furia de su juicio sobre la persona de Cristo, como también profetizó Isaías 700 años antes, quien, hablando de los padecimientos del Mesías y de las glorias que vendrían tras ellos, dijo: con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Esto es, en anticipación de la muerte de Cristo, Dios prorrogó el juicio que el ser humano merece para ofrecer perdón de pecados y vida eterna como un regalo a todo aquel que cree en Cristo. Y aquí encontramos la razón del por qué Dios demoró ese justo juicio, un justo juicio que es imprescindible, y que de no haber tenido lugar en la persona de Cristo, la justicia de Dios habría quedado en entredicho, porque el hombre pecaba y no caía fulminado. El hecho de que Dios prorrogara la ejecución de su juicio, aplazando la sentencia, no indicaba, por lo tanto, que él fuera injusto, pues, como dice el apóstol Pablo, tenía la mira, en el versículo 26 del capítulo 3, la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En este tiempo. O sea, el término en este tiempo tiene que ver con una época concreta determinada por Dios desde la eternidad. En la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo expresa la misma idea. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese tiempo que Dios tenía establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Así pues, Dios manifestó su justicia salvadora dentro de un tiempo muy concreto, un tiempo ya determinado en la historia de nuestro mundo. Y esa manifestación de la justicia de Dios tenía además el propósito de demostrar, dejando muy claro, que su justicia es perfecta y que es inalterable. Y a través del sacrificio de Cristo, ese aspecto del carácter de Dios es plenamente revelado, y Dios esperó desde la caída de Adán hasta la aparición de Cristo para vindicar universalmente su perfecta justicia en Cristo, como lo dice Pablo, a fin de que Él sea el justo. Así que Dios es el justo y no nosotros. La ley demuestra que todo ser humano es injusto
Y Cristo demuestra que Dios es absolutamente justo, demuestra en la cruz. Y Dios no solamente es justo en su esencia, sino que también es justo cuando justifica al pecador arrepentido que cree en Cristo. Como dice el apóstol, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, la disyuntiva o el dilema de Dios era cómo satisfacer su propia justicia y sus demandas contra una humanidad pecadora, y al mismo tiempo cómo demostrar su gracia y su amor y misericordia para restaurar criaturas rebeldes y alejadas de Él. La salvación estaba en el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, y la aceptación por fe de esa provisión de parte del pecador. La muerte de Cristo ha reivindicado la justicia de Dios, porque Él es el justo, porque la deuda del pecado ha sido pagada, y esto le permite a Dios declarar justo a todo pecador que cree en Cristo. Si un juez en este mundo se levantara y cogiese a un asesino y dijera: mira, yo soy muy bueno, te perdono porque soy bueno, pues se levantaría toda la sala tirándose de los pelos diciendo: ¿cómo se puede hacer esto? Este hombre ha hecho una cosa terrible y se le permite salir sin más. Esto daría lugar a una falta terrible de justicia. Perdonar sí, pero la justicia ha de ser saldada. Alguien tiene que pagar por el daño hecho. El ser humano ha hecho más daños de los que es capaz de reparar. Ha pecado contra un Dios infinito y su pecado tiene carácter infinito. No somos nosotros los que juzgamos la gravedad del pecado, es Dios. Y Dios es perfectamente justo y la gravedad que tiene un pecado es altísima. Y para que pueda volver a haber paz tiene que restaurarse lo roto. Y nadie puede resucitar a un muerto, por ejemplo, salvo Jesucristo el Señor. Nadie puede pagar las deudas delante de Dios las deudas que ha cometido. Por lo tanto, un juez en este mundo no puede absolver a un criminal sin su justo castigo, porque esto sería una injusticia. Pero Dios sí, Dios puede declarar justo al pecador, porque es que Cristo ya ha pagado todas las deudas y puede restaurarlo todo para que haya paz. Dios puede, por eso, perdonar al pecador desde la base de una estricta justicia, a fin de que sea Él el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, porque sería injusto ahora que se volviese a reclamar al pecador el pago de una deuda que haya sido saldada. Cristo ya la pagó por él. En el supuesto caso de que el fiscal acusador se levantara en el tribunal para pedir la condena del pecador creyente, Jesucristo el Señor, con todos los derechos, exigiría la vida de sus redimidos, pues comprados al precio infinito de su propia sangre, a Él le pertenecen, y condenar al que ha puesto su fe en Cristo sería una injusticia contra Cristo. De este modo, la justicia de Dios queda totalmente vindicada, sus manos quedan libres para perdonar a todo pecador que se arrepiente, y así puede Dios dar curso libre al ejercicio de su amor, que es un amor perfecto, que es inalterable, un amor celoso y persistente por la humanidad caída, a la que desea atraer así hacia su persona para darle salvación y para darle vida eterna. Así que los conceptos que hemos tratado aquí son densos, tienen profundidad, no es fácil de explicarlos, no me resulta fácil, espero haberme dado a entender, pero que sepamos esto: Dios es perfectamente justo, lo es cuando puede perdonar, perdonando pecadores arrepentidos, y lo hace en base a una justicia estricta que no altera absolutamente ni afea ninguna de sus perfecciones, que son gloriosas y extraordinariamente maravillosas para nosotros. A este Dios es al que adoramos y al que agradecemos una salvación tan grande que hemos de aprender cada día a valorar cada vez más y ponernos al servicio de este Dios de amor a quien nos debemos y quien nos ha creado. Pues hasta aquí el estudio. Que Dios os bendiga. Amén. Descansa en Jesús y en su redención, confiando solamente en Él, obtengo salvación. No necesito hacer ni rito observar, me basta que Jesús murió en mí.
necesito hacer mi rito, observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Yo nada puedo agregar, descanso solo en Él. Seguridad perfecta da por su promesa fiel. No necesito